A ver, hoy día vamos a hablar de algo muy importante. eh, una de las tantas parábolas que Jesús habló. Jesús siempre hablaba con parábolas, con alegorías, con ejemplos sencillos Amén. para que la gente pudiera entender. Lamentablemente, como la gente estaba cegada, ni siquiera con ejemplos sencillos podía entender, que es lo que muchas veces ocurre con nosotros mismos. Y dice aquí la palabra del Señor en Juan 10, voy a leer los primeros versículos. Dice: de cierto os digo. Cada vez que uno lee de cierto os digo, eso quiere decir: hey, pon atención porque voy a decir una verdad. Pon atención Amén. porque lo que voy a estar hablando es una verdad muy importante. Entonces, Jesús decía: de cierto digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Como introducción, siempre nosotros nos hacemos la pregunta cada vez, por ejemplo, que vamos a una farmacia, a un supermercado, y siempre nos preguntan cuando queremos comprar algún producto: ¿quiere la copia o el original? Cuando uno va, por ejemplo, a la farmacia, uno siempre busca el genérico o el alternativo para que sea más barato, obviamente. Cuando uno compra un repuesto de un vehículo, a veces uno quiere el original, el alternativo y así. Entonces, eh, aún en los temas espirituales, aún en lo que uno conoce, uno siempre tiene que entender que siempre van a haber imitaciones, siempre van a haber copias. Entonces, una de las cosas que vamos a aprender en esta predicación es que debemos tener cuidado con las copias, con las imitaciones, que Amén. tratan de llevarnos a nosotros a la salvación, pero que en realidad nos van a llevar al camino de la muerte. Amén. Sí, Segunda de Pedro, por ejemplo, 2 verso 1, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. El Señor siempre está dando advertencias a nosotros acerca de los falsos maestros, acerca de aquellos que predican algo distinto a lo que se enseña en la palabra del Señor. El primer punto es cómo identificamos las falsificaciones. No es nuevo que existan falsificaciones espirituales o imitaciones que tienen como propósito desviar a las personas de una auténtica relación con Dios. Eso es lo que las imitaciones, eso es lo que los evangelios falsos hacen: desviar a las personas de una verdadera relación con Dios, o que simplemente tratan de sacar provecho de las personas. En una iglesia o en una congregación donde están más preocupados del bolsillo de las personas, es una iglesia que quiere el provecho, que está sacando el provecho de las personas. Entonces, hay tres formas principales de detectar eh, una falsificación, y en los versículos del 1 al 5 el Señor nos dice: el ladrón y el salteador es el que no entra por la puerta del redil de las ovejas. Para que usted vaya imaginándose, esto es lo que es un redil. Es cierto, un lugar donde las ovejas están ahí. Dice: el ladrón y el salteador es el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que trepa por otra parte. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este el portero le abre, y las ovejas oyen su voz, y él llama a las ovejas por su nombre, y las saca. Y una vez que ha sacado a todas sus ovejas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo siguen, sino que huyen de él, porque no conocen la voz de la gente extraña. La primera forma de detectar una falsificación espiritual es la forma en la cual se presentan estas falsificaciones espirituales. Dios siempre
Dios siempre se presenta de una forma abierta y franca. El Señor no anda con rodeos, no anda con cosas ocultas. No hay una segunda intención. No se trata de ofrecer una cosa para después cambiarla por la otra. Él no nos dice, te voy a dar salvación para después darnos perdición. No. Del mismo modo, cuando tenemos el privilegio de compartir acerca de Dios, nos hemos de presentar abiertamente como lo que somos. Somos pecadores. Somos personas que han sido rescatadas por el Señor, que aún seguimos pecando, pero que el Señor está trabajando en nosotros. Amén. Jesús se presentó como lo que Él era. Por ejemplo, cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, Jesús no le dijo ninguna mentira a la mujer samaritana, sino que Jesús fue franco con ella. Por ejemplo, ahí en Juan capítulo 4, versículo 9, dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y los versos 13 y 14 dicen, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús no tenía el problema que tenemos muchos de nosotros, que nos cuesta decir las verdades incómodas, porque la verdad del Evangelio es incómoda. La verdad del Evangelio te dice, eres un pecador que va directo al infierno, y a menos que no te arrepientas y creas, vas a seguir en el mismo camino. Esa es la verdad del Evangelio. A nadie le gusta escuchar, oye, tú eres malo, tú eres ladrón, tú eres mentiroso, si no te arrepientes vas a ir al infierno. A nadie le gusta escuchar eso. A todos nos gusta escuchar, oh, que eres bueno, que eres buena persona. Pero el Evangelio nos dice que somos malos, pero que en Cristo hay salvación. La otra forma de detectar una falsificación son los propósitos que tienen estas falsificaciones. Las falsificaciones espirituales pueden engañar al principio, pero no tardan en mostrar sus verdaderas intenciones. Solo es que nos tomemos el tiempo necesario para poder observar y permitir que muestren cuáles son sus propósitos. En este pasaje se contrastan de forma concreta los propósitos de Dios para los suyos. Los versículos 1 y 10 de los pasajes que leímos nos lo muestran. El Señor nos dice en el verso 1, el ladrón y el salteador es el que no entra por la puerta del redil, sino que trepa por otra parte. Y en el verso 10, el Señor deja en claro cuál es el propósito del ladrón. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Ese es el propósito de un falso maestro. Ese es el propósito de una falsificación espiritual. Hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Podemos pensar en otras religiones, podemos pensar en otras creencias, podemos pensar en muchas de estas iglesias que tienen el título de ser evangélicas, pero que lamentablemente se alejan del mensaje de Dios. Una iglesia que no predica el evangelio tal y cual como está escrito, es una iglesia que está hurtando, matando y destruyendo. Es por eso que uno tiene que ser cuidadoso con todo lo que oye, con todo lo que escucha, sobre todo en las redes sociales, donde hay tanta cosa que hoy día se oye. El propósito por el cual Jesús llega hasta nuestra vida es simple y concreto. Que tengamos una vida en abundancia. Que nuestra vida sea una vida llena de bendiciones. No tiene que ver con que estemos bien siempre de salud o con que siempre tengamos dinero, aunque no nos falte nada, sino que las bendiciones las vamos a desglosar más adelante. Y otra cosa, cómo identificar también las falsificaciones, es que Dios conoce a los suyos. Él sabe quiénes son sus ovejas. La conexión existente entre las ovejas y el pastor siempre se da en ambas direcciones. Y eso es algo que si uno va al campo, uno lo puede corroborar. Las ovejas no van a seguir a un extraño, van a seguir a alguien que esté siempre con ellas, alguien que las esté dirigiendo, alguien que las alimente. No se van a ir para cualquier parte. El Señor conoce a sus ovejas,
pero ellas son capaces de reconocer su voz. Eso requiere que exista una relación. Si somos ovejas de Dios de verdad, entonces vamos a ir donde el Señor quiere que nosotros vayamos. No nos vamos a ir a otros rediles extraños. No vamos a ser robados por el ladrón, no vamos a ser hurtados por el ladrón. El Señor conoce a los suyos, el Señor conoce a sus ovejas. Segunda de Timoteo 2, verso 19 dice, pero el fundamento de Dios está firme y tiene este sello. El Señor conoce a los que son suyos y que se aparte de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Me acuerdo que una vez visité a un amigo de antes, de la otra iglesia a la que yo iba, y él feliz me comentó de que estaba aprendiendo la palabra del Señor. Yo le pregunté, ¿y quién te está enseñando? Los adventistas, me dijo él. Yo le dije, qué raro, porque los adventistas tienen un evangelio distinto. Entonces, cuando uno conoce lo que es el evangelio, uno no va a ir a otros lugares. Uno no va a ir a otros lugares donde no enseñan el evangelio tal y cual como está escrito. Aunque nos ofrezcan de todo. Pero la intención detrás de esos falsos lugares es hurtar, matar y destruir. Y finalmente las personas que siguen por esos caminos, lo que van a hallar al final no es ninguna bendición, sino que es la perdición eterna. Nosotros conocemos a nuestro Señor. Nosotros sabemos, si hemos realmente conocido a Dios, entonces sabemos cuál es el Evangelio, sabemos cuál es el mensaje de nuestro pastor. Deuteronomio, por ejemplo, 7:9. Conoce pues, nos dice el Señor, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Eso es lo que el Señor nos dice. Oye, conoce, entiende que Dios es Dios, Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia. Cuando conocemos a Dios, aprendemos a distinguir su voz entre otras voces. Entre esas voces que te dicen, da 10,000 pesos y el Señor te va a dar 100,000. Entre esas voces que te dicen, no, véngase para acá, para esta iglesia, porque en esta iglesia no predicamos la palabra, pero la pasamos bien. La iglesia no se trata de pasarla bien, sino que se trata de crecer en la palabra de Dios. Si mi vida no está creciendo en la palabra de Dios, para eso me voy a una junta de vecinos, a un club de fútbol. Pero más importante, aprendemos a seguir la voz de Dios hasta que nos guíe al lugar de bendición. Dios nos guía al lugar de bendición. Dios no nos va a guiar a un lugar donde Él no nos bendiga o donde su gracia no nos pueda sostener. Al tiempo que en base a esa misma relación distinguimos la voz que no es del Señor y nos apartamos. Cuando uno va conociendo más y más al Señor, uno se va sintiendo incómodo con ciertos mensajes, con cierto tipo de predicación, cierto tipo de predicación que quizás te dice, saca el campeón que hay en ti, o ese mensaje centrado en ti, en lo que puedes hacer, en lo bueno que eres. Esas son voces extrañas, son mensajes extraños que el Señor nos manda a quitar nuestro oído de esos mensajes. La vida del creyente en distintos momentos ha sido comparada con un peregrinar. Somos comparados así. Incluso a los primeros cristianos los llamaron los del camino. Así le decían a los primeros creyentes. En este caminar, el poder distinguir las falsificaciones espirituales es muy importante y provechoso para nuestra vida. Yo perdí mucho tiempo en un mensaje incorrecto. Quizá era salvo realmente, pero estaba viviendo bajo un mensaje incorrecto. Un mensaje de obras, de hacer muchas cosas para ganar la aprobación de Dios. Pero es más importante aún el poder continuar en la marcha que nos permita no solo estar apercibidos del peligro, sino llegar hasta el lugar donde Dios ha decidido bendecirnos. Es decir, no perdamos mucho el tiempo buscando los falsos profetas, porque hoy día muchos lo único que hablan es del falso profeta de allá,
y al final se alejan del Evangelio porque están escuchando a puros falsos profetas. Así que lo más importante es llegar hasta el lugar de refugio. Eso es lo más importante. Más que entender quién es el ladrón, quién es el salteador, lo más importante es entender cuál es el lugar que Dios ha preparado para nosotros. Y ese lugar es el redil. Y es en ese punto donde Jesús nos dice, yo soy la puerta. Después de decirnos, oye, cuidado con las falsificaciones, cuidado con los falsos profetas, cuidado con aquellos que vienen a hurtar, a matar y destruir. Después de eso, Él nos dice, yo soy la puerta. Para experimentar la protección que Dios ha preparado para nosotros, es necesario pasar a través de Jesús. Los versículos del 6 al 10 dicen, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. Es decir, después de que ellos no habían entendido lo que Jesús les dijo, volvió a decirles lo mismo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Una forma común de hablar en el Medio Oriente, donde Jesús y sus discípulos vinieron, era usando comparaciones, que es lo que Jesús está haciendo, o alegorías, como en este caso, donde Jesús utiliza ideas e imágenes comunes para ellos, como las ovejas y los pastores, para mostrarles con ejemplos sencillos las verdades espirituales. Sin embargo, aun cuando el mensaje debería ser comprensible para ellos, el texto dice que no entendieron qué era lo que les decía, lo cual nos lleva a considerar que puede haber condiciones en las que aquellos que escuchan el mensaje de Jesús pueden no estar comprendiendo. Nos puede pasar a todos. A veces uno está en una predicación y no está entendiendo de qué se está tratando el mensaje. Puede ser que nuestra espiritualidad está muy limitada, lo que nos permite ver las verdades más sencillas. Y otra razón, estar sin Cristo y por ello no entender las cosas espirituales. Jesús entonces plantea una posición aún más concreta que la alegoría del pastor y las ovejas. Y él dice, yo soy la puerta. Porque en los primeros versículos el Señor habló de la puerta, el que no entra por la puerta, pero ellos no entendieron eso. Entonces el Señor lo que dice, para dejárselos en claro, oye, yo soy la puerta. Ya no entendieron con la alegoría, entonces yo soy la puerta de las ovejas. Y Jesús es la puerta de salvación. En los pueblos había corrales comunales donde se metían todos los rebaños de los vecinos cuando volvían a casa por la noche. Estaban protegidos por una puerta recia de la que solamente el portero tenía la llave. Era a esa clase de refugio al que se refería Jesús en los versículos 2 y 3, cuando dice, el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Entonces, era un redil grande donde estaban todas las ovejas de todo el vecindario. Entonces llegaba el pastor y llamaba a todas las ovejas por su nombre y las ovejas salían. Pero cuando el tiempo lo permitía y las ovejas no volvían por la noche al pueblo, se recogían en rediles al aire libre, que era algo así, que eran y son refugios con una abertura por la que entran y salen las ovejas. Es decir, sin puerta, propiamente dicha. Los rediles en ese tiempo no tenían una puerta, un corral como uno ve hoy día, sino que había una puerta de este estilo. Es decir, lo que sucedía era que por la noche el mismo pastor se tumbaba o acurrucaba en la abertura de forma que ninguna oveja podía salir sin pasar por encima de su cuerpo.
Era así como funcionaba en ese tiempo. El pastor se quedaba ahí, el pastor mismo era la puerta. Por eso Jesús decía, yo soy la puerta de las ovejas, porque Jesús está aquí y nosotros aquí y nadie entra ni sale a menos que el Señor lo quiera. Amén. La puerta es una pequeña entrada, no era algo grande, no era una entrada grande como uno ve en los campos de ahora, sino que era algo fácil de bloquear. Al atardecer el pastor entraba a sus ovejas en el redil, las contaba para asegurarse de que estuvieran completas y se acostaba en la puerta, donde dormía toda la noche. El pastor no se iba a otro lado, no se iba a comer, sino que se quedaba aquí para que ninguna oveja salga. En cuanto entraban, las ovejas se acurrucaban todas juntas durante la noche para mantenerse calientes y a salvo. Los ladrones no podrían entrar, robar una oveja y pasar por la pared sin despertar al pastor, porque el pastor estaba ahí atento. El pastor no estaba en otro lado, sino que el pastor estaba atento. Igual con un animal salvaje, estos no se atrevían a acercarse a la puerta porque sabían que allí descansaba el pastor y el pastor estaba con su palo y todo lo que él necesitaba para poder ahuyentar tanto a los ladrones como a los animales salvajes. Una vez más Jesús utiliza lo que la gente ya conoce para transmitirles una verdad más alta. Así que se trata de usar ejemplos de la naturaleza para hablar de lo espiritual. Entonces se trata de cómo entrar a la presencia de Dios. De eso está hablando Jesús. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el único acceso para entrar al redil de Dios. Yo soy el único acceso para entrar al reino de mi Padre. Lo que Jesús está diciendo es, para entrar en el reino de Dios, yo soy la puerta. Y Él dice, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Es importante que nos detengamos un momento en esta expresión para ver qué es lo que Jesús está diciendo. Lo primero que Jesús dice es, el que por mí entrare. Esto es pasar a través de Él. No había ninguna oveja que no pasara a través del pastor. La manera de entrar al reino de Dios y experimentar su bendición es a través de Jesús. Intentar entrar por cualquier otro sitio es equivalente a ser un ladrón. Pero además existe la imposibilidad de poder hacerlo. Para entrar al refugio solo hay un acceso y ese es Jesús. Cualquier oveja que intente entrar por otro lado no va a poder entrar. Porque solamente hay un acceso. Hay un acceso. Y ese es Jesús. Y la expresión a través de mí, lo que dice Jesús a través de mí, agrega un énfasis especial. Implica estar dentro de Él. Que Jesús nos tome con su mano y Él nos haga pasar. No diga, sí, tú eres una oveja mía, entonces entra. Eso es lo que el Señor hace. El Señor no va a entrar, no va a dejar entrar un cerdo, a un zorro, a lo que sea. No, sino que solamente a los que son suyos, a los que son sus ovejas, lo va a dejar entrar. Entonces, solo podemos entrar al reino de Dios al estar en Cristo. Solamente estando en Cristo estamos en el reino de Dios y vivimos de acuerdo a lo que Él nos ha mandado. No se trata de un acompañamiento, no se trata de ser amigo solamente del pastor, sino que hay que estar dentro de Cristo, hay que haber pasado a través de Cristo. Pensemos en esto. ¿Qué pasaría si Yanquihue fuera una isla y solamente hubiera un puente? Cristo sería ese puente. Cristo es el único puente que nos lleva a Dios, el único acceso. No hay otra vía, no hay una forma, no hay un avión que nos haga un atajo y nos permita llegar a Dios. Cristo es el único puente a Dios. No hay un Buda, no hay un Mahoma, no hay un santo, no hay nada de eso. Solamente Cristo, solamente Cristo. Es en ese sentido que la epístola a los Hebreos dice que entramos al lugar santísimo, que entramos al redil. Hebreos 10:20 dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su propio cuerpo. Es decir, que cuando Cristo murió en la cruz por nosotros, nosotros hoy tenemos acceso al reino de Dios. Sin la muerte de Cristo
sería imposible entrar al redil de Dios. Sin el sacrificio, sin el trabajo del pastor, es imposible que una oveja entre a este redil. Segundo, él dice, será salvo. Aquí se utiliza la idea de estar seguro y protegido. En el antiguo Israel se habían establecido ciudades de refugio con la finalidad de que los homicidas pudieran refugiarse allí. En estos lugares de refugio, aún los pecadores podían hallar un espacio para estar en paz. No es que no fueran culpables, sino que habían cometido el pecado en ignorancia por descuido. Por ello Dios extiende su misericordia de tal forma que aún para ellos había un lugar donde vivir. Pero la expresión será salvo no concluye allí. Por el contrario, ser salvado tiene significados más específicos. ¿Qué significa ser salvado? Primero, liberación material y temporal de peligros y sufrimientos. Es decir, que en las cosas de esta vida, en los sufrimientos de esta vida, hay esperanza. No vamos a morirnos por las cosas que nos pasan en este mundo. No vamos a perderlo todo si nos pasa algo. Mateo 8:25, por ejemplo, dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. ¿Cuántas veces estamos ahí en la aflicción y le decimos al Señor, Señor, sálvame, si no me salvas me voy a morir. Si no me salvas, si no me sacas de esta, voy a rendirme. ¿Y el Señor qué hace? Nos saca del problema, nos saca y nos libera de esa aflicción. Salvación espiritual y eterna concedida a los que creen en Cristo. Eso significa también ser salvo. Eso significa haber entrado a través del pastor, a través de la puerta al redil. Una salvación eterna que Dios nos da. Hebreos 5, del 8 al 9 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Es decir, todas estas ovejitas que están aquí, todos aquellos que han entrado a través de Jesús al redil de Dios, son salvos para siempre. Porque este pastor, nuestro pastor es perfecto. Nuestro pastor no nos va a descuidar. Esta puerta que está aquí, que es el pastor mismo, este pastor no se va a mover. A menos que el pastor se mueva, una oveja podría salir. Pero este pastor siempre está ahí. De día y de noche, el pastor siempre está ahí. Salvación también de la servidumbre del pecado. Ya no vivimos para el pecado. Ya no andamos como andábamos antes. Romanos 5:10 nos dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Estamos reconciliados con Dios, estamos reconciliados. Si hemos creído en el Señor, estamos reconciliados con Dios. Ser bendecidos por Dios en Cristo, eso significa haber sido salvado, haber pasado por la puerta. Ser bendecido por Dios en Cristo. 1 Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Eso es lo que decía el apóstol Pablo. Cristo Jesús vino al mundo para salvarnos, para salvar a los pecadores, a los enfermos, a los que necesitan médico. Estos 4 ejes principales de la salvación nos muestran cuán completa es la salvación que solo se puede tener al estar en Cristo y al haber pasado o entrado por Cristo, que es la puerta de las ovejas. Hechos 4:12, recordémoslo siempre, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ese es el mensaje que predicamos. No vamos a ser salvos por poner nuestra confianza en una religión en específico o por hacer ciertas cosas, sino solamente creyendo en el nombre de Jesús. Y el último punto que quiero hablar es la libertad de transitar. Porque el Señor dijo, yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Pero qué significa lo que el Señor está diciendo con esto de entrará y saldrá y hallará pastos?
significa que va a salirse del Evangelio, no. Sino que está claro, va a poder entrar, ¿cierto? Al redil, va a estar seguro en el redil, pero también va a poder salir del redil, no salir del reino, ¿para qué? Para hallar los pastos, ¿cierto? El poder ir y venir sin impedimento era la manera judía de describir una vida totalmente segura y a salvo. Cuando usted va y viene sin ningún problema, sin que lo busque la policía, uno se siente libre, uno está libre y no tiene nada que ocultar. En un país donde se goza de seguridad, las personas pueden ir y venir con total libertad. Experimentamos, ¿cierto? Las cuarentenas, como era salir a veces sin un permiso ahí, cuando uno necesitaba algo sí o sí, salir ahí como cubierto y escondido. El gobierno del país es quien ha de asegurar que los ciudadanos gocen de este derecho. En el reino de Dios, esta garantía está asegurada por Dios mismo. Esta es una de las bendiciones que se reciben cuando ponemos en práctica el consejo del Señor. Esta es una de las bendiciones que recibimos cuando hemos pasado por la puerta. Deuteronomio 28:6 dice: bendito serás cuando entres y bendito cuando salgas. Salmo 121:8: el Señor te estará vigilando cuando salgas y cuando regreses, desde ahora y hasta siempre. Eso significa entrará y saldrá. ¿Cómo podemos observar el entrar y salir forman parte de la forma en cómo Dios nos bendice? Y el Señor añade también: y hallarás pastos. ¿Qué más grande bendición representan los pastos para un pueblo dedicado al pastoreo? Significa que la prosperidad está asegurada. Amén. Imagínense usted tener unas ovejitas en un desierto. Van a morir porque no hay pastos. Pero en el Señor los pastos, la bendición, el alimento nunca nos va a faltar. El alimento espiritual para nuestras almas, para que no flaqueemos, para que no desfallezcamos en el camino, en este mundo, nunca nos van a faltar. ¿Qué significa hallará pastos? Que nosotros tendremos lo suficiente, que nosotros vamos a prosperar en el Señor. Pero más importante aún, Dios está con ellos y ese lugar de provisión es el que Él está preparando para los que cruzan por la puerta que es Jesús. La tierra que fluye leche y miel es el ideal representado en la Biblia para los que caminan en la voluntad de Dios. Siempre cuando uno ve las películas, ¿cierto?, de Moisés, o cuando uno ha leído la historia de Moisés, siempre el Señor dice: a esa tierra, ¿cierto?, que fluye leche y miel. Ese es como el ideal. Ese es como, wow, vamos a estar en esa tierra que fluye leche y miel. Ahí Deuteronomio 11:9 dice: y para que se prolonguen sus días en la tierra que el Señor prometió dar a sus padres y también a su descendencia. Tierra que fluye leche y miel. Estar en Cristo es estar en esa tierra que fluye leche y miel. Porque en Cristo tenemos todo, y para siempre, y para siempre. Y aunque vamos a morir un día, pero vamos a seguir teniendo todo de parte de Dios. Amén. Como conclusión, el Señor nos llama a cruzar esta puerta, a creer en Cristo, a pasar a través de Cristo para ser bendecidos. La razón por la que Jesús vino a este mundo, en este pasaje, es para ser el mismo, el medio a través del cual nosotros podemos experimentar las bendiciones de Dios. En sus palabras: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, nos deja aún más claro el propósito por el cual se constituye en la entrada el reino de Dios. Jesús es la entrada al reino de Dios, no hay otra entrada. Que nadie nos venga a vender la pomada, que nadie nos venga a vender otra noticia, otra buena noticia. Jesús es la entrada al reino de Dios. Jesús es el único camino a Dios. No hay otro camino. No hay alguien ahí entre el medio, no hay un profeta que nos habla, que nos dice cosas. No, Jesús es el camino a Dios. Jesús vino a este mundo para que nuestra vida alcanzara su verdadero sentido. Sin Cristo, la vida no tiene sentido. Veamos a una persona sin Cristo.
está en un corral, pero no un corral que el diablo le ha hecho. Y anda así para allá, mirando para allá, no sabe qué hacer, porque está atrapado en ese corral. Pero Jesús nos puede liberar. Jesús puede liberar a aquellos que están presos en el pecado. Amén. Juan 3:17, Jesús dijo, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Tener vida cuando nuestra sociedad está marcada por la muerte, representada en segregación y egoísmo. Muertos en vida debido a los prejuicios, inseguridad y temores. Así está nuestra sociedad sin Cristo. Muertos en vida, luchando por cambiar las cosas, luchando por cambiar el país, por cambiar la sociedad mediante una constitución quizás. Pero el país va a seguir igual, porque un país sin Cristo es un país infeliz. Un país sin Dios es un país infeliz. La posibilidad de tener esa vida se abre para nosotros. El tener la vida en Jesús, esa posibilidad aún está abierta, aún la puerta está abierta. Jesús aún está aquí, para que muchos todavía entren, para que muchas ovejas suyas todavía lleguen a conocerle. Cuando Jesús dice, Él es la puerta por donde los que confían en su nombre pueden cruzar. Y lo que le espera a estas ovejas que entran ya está asegurado. Y vamos a salir y vamos a andar en libertad. ¿Qué es lo que el Señor nos ha prometido? Una vida abundante donde podemos ser tal y como Dios nos diseñó desde el principio. Donde podemos vivir y brillar con y para la gloria de Dios, con Jesús, la única salvación original y no con las copias baratas que el mundo nos ofrece. Jesús es la puerta de las ovejas. Si estamos lejos de ese redil, hoy es el día en el que el Señor nos dice que debemos entrar por la puerta. Y si estamos en la puerta, gocémonos. Si estamos ya en el redil, gocémonos porque estamos seguros, porque este pastor no se va a mover de aquí. No se va a mover de aquí, este pastor, sino que siempre nos va a cuidar y nos va a guardar. Amén. Póngase de pie. Vámonos de pie, vamos a orar